La leyenda del Cadejo es una de las más antiguas y misteriosas de Centroamérica y el sur de México, transmitida de boca en boca desde tiempos coloniales. Los primeros registros escritos aparecen en el siglo XIX, pero los relatos orales eran comunes mucho antes, especialmente en comunidades rurales de Guatemala, El Salvador, Honduras y Chiapas. Se cuenta que el Cadejo es un perro fantasmal, de gran tamaño y mirada ardiente, que aparece en los caminos solitarios durante la noche. Sin embargo, no es una criatura única. Existen dos versiones, el Cadejo blanco y el Cadejo negro. El primero es considerado protector, un espíritu que cuida a los viajeros y borrachines para que no sufran daño. El segundo, en cambio, es siniestro, un emisario de la oscuridad que busca arrastrar las almas de los desprevenidos hacia la perdición. Los cronistas locales del siglo XIX mencionaban que en las afueras de San Salvador, cerca de 1830, los arrieros y campesinos que viajaban de madrugada hablaban de haber escuchado el sonido de cadenas arrastrándose por el suelo, seguido de un resoplido semejante al de un animal furioso. Muchos aseguraban que, al voltear, se encontraban con la figura de un perro enorme de ojos rojos brillantes, cuya presencia helaba la sangre. La leyenda no tardó en expandirse, llegando también a las calles empedradas de Antigua Guatemala, donde los frailes jesuitas advertían a los jóvenes sobre los peligros de andar de noche sin rezar. El Cadejo negro te acechará, decían, y no tendrás escapatoria si tu alma está manchada. Así, entre rumores de viajeros y advertencias religiosas, la figura del Cadejo fue tomando fuerza. La gente no tardó en diferenciar los caminos seguros de los malditos, aquellos en los que el viento silbaba extraño y las sombras parecían tomar forma. Y fue justamente en esos parajes donde ocurrió uno de los relatos más escalofriantes registrados hacia 1850, el cual marcaría para siempre la fama de esta criatura. El año era 1850, y en los registros parroquiales del poblado de Suchitoto, El Salvador, quedó anotado un extraño suceso que con el tiempo fue vinculado con la aparición del Cadejo. Un campesino llamado Anselmo Gaitán, conocido por su afición al aguardiente y por regresar tarde de las cantinas, emprendía una noche el camino de regreso a su casa por un sendero empedrado que bordeaba el lago de Suchitlán. Según narraron después los vecinos, Anselmo nunca llegó a su hogar aquella madrugada. Se decía que lo último que escucharon de él fueron unos alaridos desgarradores, seguidos por el estruendo de cadenas arrastrándose sobre las piedras del camino. Al amanecer, un grupo de hombres salió en su búsqueda y encontraron su sombrero, roto y manchado de tierra, en medio del sendero. Cerca de ahí, sobre el polvo, se veían claramente las huellas de un perro enorme, pero lo más aterrador era que esas marcas no parecían de un animal común. Tenían la forma de garras largas y retorcidas, como si fueran las manos de un demonio disfrazado de bestia. La noticia corrió por toda la región y pronto se aseguró que el Cadejo negro había sido el causante de la desaparición de Anselmo. Nadie volvió a verlo jamás. Desde entonces, los pobladores evitaban caminar solos de noche, sobre todo después de beber, pues se creía que esa era la presa favorita de la criatura. Con el tiempo, este relato se mezcló con otros testimonios que describían encuentros similares. Viajeros que, en medio de la oscuridad, sentían de repente una presencia tras ellos, escuchaban jadeos y al voltear veían al perro fantasmal. Algunos aseguraban que si hacían la señal de la cruz o rezaban, aparecía el Cadejo blanco, quien los protegía ahuyentando al oscuro. Otros, en cambio, no tuvieron tanta suerte. Fue a mediados del siglo XIX, en Antigua Guatemala, donde un comerciante dejó por escrito en su diario lo que describió como una noche de persecución por el mismísimo diablo en forma de perro. Ese testimonio se convertiría en otra pieza clave para alimentar la leyenda. En Antigua Guatemala, hacia 1857, un comerciante español llamado Don Ramón de la Serna escribió en su diario un testimonio que aún se conserva en el archivo histórico de la ciudad. La entrada del 15 de septiembre relataba una experiencia que él mismo calificó como un encuentro con el demonio disfrazado de perro. Don Ramón, dedicado al comercio de telas y especias, regresaba tarde de una reunión con colegas en la Plaza Mayor. La luna apenas iluminaba las calles empedradas, y el silencio de la madrugada solo era interrumpido por el eco de sus pasos. Fue entonces cuando escuchó detrás de sí un resoplido pesado,
seguido del arrastre de cadenas sobre las piedras. Al voltear, se encontró con la figura de un perro gigantesco, de pelaje tan negro que parecía absorber la luz de los faroles. Sus ojos rojos brillaban como brasas, y de su hocico caían hilos de baba espesa que chisporroteaban al tocar el suelo, como si fueran fuego líquido. El comerciante, aterrado, intentó correr, pero la criatura lo seguía a cada paso, sin apresurarse, como si jugara con él. En medio de la desesperación, don Ramón recordó las advertencias de los frailes: reza, y el mal no te alcanzará. Entonces, entre jadeos, comenzó a rezar el Padre Nuestro. Fue en ese instante cuando, de una esquina cercana, emergió otra figura, un perro blanco, de ojos serenos y brillantes como estrellas. El animal se colocó entre el comerciante y la bestia oscura, y tras un intercambio de gruñidos que retumbaron en toda la calle, el cadejo negro se desvaneció entre la bruma, dejando solo un hedor a azufre. Don Ramón escribió que el perro blanco lo acompañó hasta la puerta de su casa y que, al amanecer, desapareció sin dejar rastro. Convencido de haber sido salvado por el cadejo blanco, decidió donar parte de sus ganancias a la iglesia, y a partir de entonces nunca volvió a caminar solo por las calles después de medianoche. La historia del comerciante se difundió con rapidez entre mercaderes, arrieros y campesinos, reforzando la creencia de que el cadejo no era solo un mito, sino una fuerza que acechaba a cualquiera que se atreviera a desafiar las sombras de la noche. Sin embargo, lo más inquietante fue que, a partir de aquel año, se multiplicaron los reportes de encuentros con el cadejo negro en distintas regiones, desde Chiapas en México hasta Tegucigalpa en Honduras, todos con descripciones similares: cadenas, ojos de fuego y un aire de muerte. A medida que los relatos del cadejo se extendieron por Centroamérica y el sur de México en la segunda mitad del siglo XIX, la leyenda adquirió un carácter moralizante. No se trataba solo de un perro espectral, sino de un símbolo de advertencia contra los vicios y la vida desordenada. En Chiapas, por ejemplo, los sacerdotes de pueblos como San Cristóbal de las Casas relataban en sus sermones que el cadejo negro perseguía principalmente a los hombres borrachos, jugadores y mujeriegos. Se decía que quienes caían en esos excesos quedaban vulnerables al ataque de la bestia, como si sus pecados la atrajeran inevitablemente. Por otro lado, el cadejo blanco comenzó a verse como una especie de ángel guardián. En las zonas rurales de Honduras, se contaba que los muchachos que regresaban tarde de trabajar en las haciendas podían encontrarlo acompañándolo silenciosamente hasta sus hogares, evitando que el mal los sorprendiera. Muchas madres, al escuchar estas historias, enseñaban a sus hijos a rezar antes de salir de noche, con la esperanza de invocar la protección del perro luminoso. La dualidad de ambos espíritus se convirtió en un recurso poderoso de control social. Por un lado, el miedo al cadejo negro servía para desalentar el libertinaje. Por el otro, la esperanza en el cadejo blanco fortalecía la fe en la oración y la rectitud. No obstante, lo más inquietante era que, con frecuencia, los testimonios parecían demasiado similares como para ser pura invención. En Tegucigalpa, hacia 1872, varios arrieros juraron haber visto a ambos cadejos enfrentarse en un camino rural, en medio de la madrugada. Los hombres narraron que los gruñidos eran tan aterradores que los caballos se espantaron y corrieron desbocados, y que la pelea terminó cuando el cadejo blanco hizo retroceder al oscuro hacia un barranco, donde desapareció con un chillido que helaba la sangre. Estos relatos, lejos de debilitar la leyenda, la hacían más viva y temida. Así, cada pueblo añadía su propia experiencia, y el cadejo pasaba de ser un simple mito a convertirse en un guardián de la moral y el orden nocturno. Pero no todos los encuentros terminaban con salvación. Algunos testigos aseguraban que quienes caían en manos del cadejo negro quedaban marcados para siempre, con secuelas físicas y mentales que los acompañaban hasta la tumba. Los relatos más temidos eran aquellos en los que alguien lograba sobrevivir al ataque del cadejo negro, pues no salían ilesos, quedaban marcados de por vida. En San Miguel, El Salvador, hacia 1880, se registró el caso de Tomás Aguirre, un joven jornalero que una noche regresaba del trabajo en la hacienda La Cruz. Contaba que en medio del camino escuchó un jadeo fuerte detrás de él, seguido por el tintinear metálico de cadenas. Cuando volteó, la bestia ya estaba allí, un perro gigantesco,
con las orejas en punta y los ojos rojos que lo miraban fijo, como si leyeran su alma. Tomás trató de correr, pero sus piernas se entumecieron. El cadejo lo rodeó 3 veces, gruñendo tan cerca que el calor de su aliento le quemaba la piel. Según relató después, el animal no lo mordió ni lo tocó, pero en el momento en que lo miró directo a los ojos, sintió un vacío inmenso en el pecho, como si algo de su ser le hubiera sido arrancado. Al día siguiente lo encontraron tirado a la orilla del camino, sin heridas físicas, pero incapaz de hablar coherentemente. Tardó semanas en recuperar la voz, y cuando lo hizo, apenas podía balbucear lo ocurrido. Desde entonces, Tomás vivió con una mirada perdida y un miedo irracional a la oscuridad. Algunos decían que había quedado con el mal del cadejo, el alma quebrada y la voluntad doblegada. Casos como el de Tomás no eran aislados. En Copán, Honduras, los ancianos relataban que quienes sobrevivían al encuentro con el cadejo negro se volvían errantes, incapaces de trabajar o dormir en paz. Sus noches eran atormentadas por pesadillas de ojos rojos y cadenas, y sus cuerpos se debilitaban como si algo los consumiera desde dentro. Los curanderos intentaban ayudarlos con rezos, limpias de hierbas y hasta exorcismos, pero muchos afirmaban que no había remedio, pues una vez que el cadejo negro te marcaba, ya nunca volvías a ser el mismo. Esta creencia consolidó el temor hacia la criatura. No bastaba con escapar de sus fauces, porque el simple hecho de cruzarse con él significaba quedar maldito. Sin embargo, también surgieron historias opuestas, de viajeros que afirmaban haber sido salvados y fortalecidos por el cadejo blanco, quien los libraba no solo de peligros físicos, sino también de los tormentos espirituales. A diferencia de las historias sombrías del cadejo negro, también existían relatos esperanzadores que hablaban del cadejo blanco como un verdadero guardián espiritual. En Comayagua, Honduras, hacia 1890, un grupo de estudiantes del seminario relató que, al regresar tarde de sus estudios, tomaron un camino solitario. El más joven del grupo, Francisco Molina, tropezó y quedó rezagado, justo cuando comenzó a escuchar pasos y cadenas detrás de él. Al girar, juró ver 2 luces rojas brillando entre la maleza. El miedo lo paralizó, pero de pronto, un perro blanco apareció a su lado. La criatura, enorme y majestuosa, lo acompañó hasta que logró reunirse con sus compañeros. Lo más sorprendente fue que, según testificaron los muchachos, el animal se desvaneció en cuanto llegaron a la plaza del pueblo, dejando tras de sí un olor fresco a incienso, como si hubiera salido de un templo. En Quetzaltenango, Guatemala, también se hablaba de encuentros milagrosos. Una anciana llamada Doña Beatriz, vendedora en el mercado central, contó que, tras una larga jornada, volvió sola a su casa con las monedas del día guardadas en su canasta. En medio de la oscuridad, 3 ladrones intentaron asaltarla, pero antes de que pudieran tocarla, un perro blanco surgió de la nada, gruñendo con tanta furia que los hombres huyeron despavoridos. Doña Beatriz afirmó que el animal caminó con ella hasta la puerta de su vivienda y luego desapareció como humo bajo la luna. Estos testimonios alimentaron la creencia de que el cadejo blanco no solo protegía a los caminantes, sino que representaba la bondad y la fe. Muchas familias comenzaron a enseñar a los niños que, si rezaban con devoción antes de salir de casa, el perro blanco los acompañaría en los trayectos peligrosos. El contraste entre ambas versiones del cadejo reforzó la idea de que la criatura no era simplemente un fantasma, sino un espíritu dual que mostraba al hombre los caminos de la perdición o de la salvación, según la vida que llevara. Pero con la llegada del siglo XX, las ciudades crecieron, los caminos rurales fueron reemplazados por calles más transitadas, y muchos pensaron que la leyenda desaparecería junto con la oscuridad de los viejos senderos. Sin embargo, lo sorprendente es que el cadejo no se desvaneció con el paso del tiempo. Al contrario, comenzó a aparecer en nuevos escenarios, adaptándose a la vida moderna y dejando huellas en pueblos y ciudades por igual. Con la llegada del siglo XX, muchos creyeron que la modernidad acabaría con las viejas leyendas, pero el cadejo demostró lo contrario. Se adaptó a los nuevos tiempos y siguió acechando, ahora en escenarios urbanos. En San Salvador, durante la década de 1920, los periódicos locales registraron denuncias de vecinos que afirmaban haber visto un perro negro gigantesco merodeando por los callejones cercanos al barrio de La Vega. Testigos aseguraban que,
Aunque le arrojaban piedras o intentaban ahuyentarlo, el animal nunca reaccionaba y simplemente desaparecía en medio de la niebla. En Ciudad de Guatemala, hacia 1935, los tranviarios que trabajaban de noche contaban que, al pasar por los tramos más solitarios, veían un perro blanco corriendo junto a los rieles, como si escoltara el tranvía hasta la siguiente estación. Muchos lo consideraban un buen presagio, una señal de que el viaje sería seguro. Pero no todas las historias eran tranquilizadoras. En Tegucigalpa, en los años 40, varios obreros que regresaban tarde de las fábricas narraron encuentros con un perro negro que los seguía silenciosamente hasta que llegaban a casa. Lo más inquietante era que, según ellos, el animal no dejaba huellas en el suelo, aunque lo vieran claramente caminar. La expansión de las ciudades solo aumentó el misterio. En Chiapas, México, los relatos hablaban de choferes de camiones que, en las carreteras nocturnas, veían cruzar repentinamente a un perro enorme de ojos incandescentes. Cuando frenaban para no atropellarlo, descubrían que el animal había desaparecido. La leyenda del Cadejo, lejos de desaparecer, se volvió parte del folclore urbano. Los jóvenes seguían escuchando advertencias de sus abuelos: si sales de noche, cuidado con el Cadejo. Y aunque ya no eran caminos rurales sino calles asfaltadas, el temor se mantenía intacto. Lo más inquietante es que, a partir de la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a surgir relatos más modernos, vinculados a transportistas, policías y hasta soldados, quienes aseguraban haber enfrentado al Cadejo en circunstancias inexplicables. A partir de la segunda mitad del siglo XX, los testimonios del Cadejo dejaron de ser solo historias de campesinos o viajeros nocturnos. Ahora aparecían en boca de transportistas, policías y soldados, lo que dio a la leyenda un aire aún más inquietante. Si hasta hombres acostumbrados al peligro temían a esta criatura, ¿cómo dudar de su existencia? En Honduras, durante los años 60, varios camioneros que recorrían la carretera del norte afirmaron haber sido seguidos por un perro negro enorme que corría junto al vehículo a gran velocidad. Lo extraño era que, pese a la fuerza del motor y la velocidad del camión, el animal nunca se rezagaba. Algunos choferes aseguraban que, al mirar por el retrovisor, lo veían con los ojos rojos brillando en la oscuridad, hasta que súbitamente desaparecía dejando un olor a azufre en la cabina. En El Salvador, hacia 1972, un destacamento militar que patrullaba en las afueras de Santa Ana reportó un incidente extraño. Según el parte oficial, varios soldados vieron a un perro negro enorme rondando el campamento. Creyendo que era un animal salvaje, abrieron fuego, pero las balas parecieron atravesarlo sin causarle daño. El supuesto perro respondió con un gruñido tan fuerte que hizo vibrar las tiendas de campaña. Aquella noche, varios soldados se enfermaron de fiebre repentina y nunca volvieron a hablar del tema. En Chiapas, México, ya en los años 80, los policías de caminos contaban entre susurros que el Cadejo aparecía en las carreteras montañosas. Algunos afirmaban que se cruzaba de golpe frente a los coches para provocar accidentes, mientras que otros juraban que los acompañaba durante kilómetros, como si los vigilara. Pero no todos los relatos eran oscuros. Algunos transportistas decían que también habían visto al Cadejo blanco, sobre todo en trayectos peligrosos. Choferes cansados aseguraban que, en los momentos en que estaban a punto de dormirse, un perro blanco surgía junto al vehículo, obligándolos a mantenerse despiertos y evitar un accidente fatal. Así, el mito se transformó en un enigma aún más poderoso. El Cadejo no pertenecía al pasado, ni a los viejos caminos de tierra, sino que seguía presente en la vida moderna, entre motores, armas y carreteras iluminadas por faros eléctricos. Y mientras el mundo avanzaba hacia el final del siglo XX, el Cadejo parecía no ceder terreno. De hecho, muchos afirmaban que con el caos de las ciudades y la violencia creciente, el espíritu del perro negro encontraba aún más razones para vagar en las noches. Con la llegada del siglo XXI, el Cadejo no desapareció entre las luces de neón ni con el ruido de los autos modernos. Al contrario, su leyenda se adaptó a las nuevas generaciones y encontró nuevos testigos en entornos urbanos y hasta digitales. En Ciudad de Guatemala, hacia 2005, varios taxistas comenzaron a compartir en la radio nocturna relatos de un perro negro que se les cruzaba en avenidas solitarias como la calzada Roosevelt o el Periférico.
Lo más inquietante era que, según ellos, el animal nunca era atropellado. Atravesaba los coches como si fuera humo, y después de su aparición, siempre ocurría un accidente a pocas cuadras de distancia. En San Salvador, durante los apagones eléctricos de 2011, vecinos de colonias enteras afirmaron haber visto un perro blanco inmenso que recorría las calles silenciosamente, como si vigilara. Algunos decían que lo confundieron con un perro callejero, hasta que vieron cómo desaparecía frente a sus ojos, dejando tras de sí un aire helado y una calma extraña, justo cuando más se temía a los ladrones en la oscuridad. En Chiapas, los jóvenes comenzaron a subir a internet testimonios sobre supuestos encuentros con el cadejo. Videos caseros mostraban figuras caninas en la lejanía, ojos brillantes entre la maleza o cadenas arrastrándose en medio de caminos rurales. Aunque muchos fueron desmentidos como montajes, otros resultaban demasiado inquietantes, sobre todo aquellos en los que varios testigos coincidían en la misma descripción. En los foros digitales, incluso se empezó a hablar del cadejo como un protector de los pueblos frente a la violencia moderna, mientras que otros lo consideraban un mensajero del caos que siempre aparece antes de una desgracia. Lo cierto es que la criatura, lejos de quedar en el olvido, se convirtió en parte de la cultura popular de la era digital, con memes, relatos y hasta cortometrajes que reviven su leyenda. Pero en medio de bromas y rumores en Internet, siguen existiendo testimonios serios de personas que aseguran haber sentido el aliento del cadejo muy cerca, en noches donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural parece borrarse. El mito, que comenzó hace siglos en caminos de tierra y aldeas rurales, sigue caminando con nosotros, adaptándose a cada época, y muchos creen que aún no hemos visto su última forma. Hoy en día, el cadejo sigue siendo uno de los mitos más vivos de Centroamérica y el sur de México. No importa si se trata de relatos en pueblos de montaña, testimonios de choferes en carreteras modernas, o historias que circulan en redes sociales, la figura de este perro espectral continúa caminando a la par de la gente, como si jamás hubiera dejado de existir. Para muchos, el cadejo negro es todavía un símbolo del castigo, la representación de los vicios, de la oscuridad que acecha a quienes se pierden en el alcohol, la violencia o la tentación. Su mirada de fuego y el sonido de cadenas siguen siendo advertencias que se cuentan a los jóvenes para recordarles que la noche no perdona a los imprudentes. El cadejo blanco, por otro lado, permanece como un guardián invisible, protector de los viajeros, los trabajadores y los inocentes. Su presencia se siente como un alivio en medio de la oscuridad, un recordatorio de que siempre hay una fuerza de luz dispuesta a enfrentar la sombra. Las generaciones actuales pueden verlo como mito, superstición o simple folclore, pero lo cierto es que los testimonios siguen apareciendo, y cada década suma nuevos relatos. Quizá esa sea la razón por la cual la leyenda del cadejo nunca muere, porque no solo habla de un perro fantasmal, sino de la eterna lucha entre el bien y el mal, entre los caminos de la perdición y los de la salvación. Y así, cada vez que alguien escucha cadenas arrastrándose en la noche, o distingue unos ojos brillando en la penumbra, la advertencia de los abuelos vuelve a cobrar sentido. Reza, muchacho, y camina con fe, porque si el cadejo negro te encuentra solo, tal vez no haya un cadejo blanco que te salve. Con esas palabras, la leyenda se mantiene viva, transmitida de generación en generación, entre el miedo y la esperanza. El cadejo, ya sea protector o maldito, sigue siendo parte inseparable de las noches centroamericanas, recordándonos que, en la oscuridad, nunca estamos del todo solos. ¿Y tú? ¿Lo has visto?